Buenas noches, profesor ingeniero. El día de ahora explicaremos los ejercicios correspondientes a la guía de ejercicios, los cuales son el 3, el 4 y el 7. Cada uno de nosotros explicará uno individual y finalmente explicaremos uno como pareja. El ejercicio 3, el cual me tocó explicar a mí, nos pedía dar solución al siguiente problema. La empresa está realizando un censo para determinar a los empleados que sean o que tengan 35 años o menos, pues se está formando un programa de jóvenes talentos y se quieren poner a sus empleados como testimonio. Para ello se solicita que se determinen los empleados que a fecha de hoy tienen 35 años o menos utilizando una cláusula where. Se debe saber el nombre completo y contacto de cada uno de los empleados y el script se debe desarrollar de manera que el año actual siempre recupere los empleados con la edad solicitada. Lo que se realizó en este caso es que utilizando la sentencia select junto a la sentencia concat, con la que sería el primer nombre, el segundo nombre, primer apellido y segundo apellido, y se le otorga un alias de nombre completo, se selecciona también el email y se le otorga el alias de contacto, y lo seleccionamos de la tabla empleado. Y utilizando la sentencia where y la función de la diferencia de tiempo, le mandamos los parámetros que serían el año, que es lo que separaremos y evaluaremos, junto con la fecha de nacimiento dentro de la tabla empleado y la función getDate, que retorna la fecha actual del sistema. Y esto lo validamos de que sean menores o iguales a 35. Al momento de ejecutar la consulta, nos muestra los empleados que cuenten con esa edad, que en este caso nos lo concatena con Valeria Landaverde y el nombre y su información de contacto, y igualmente con Martín Acosta y su información de contacto. El ejercicio 4 le toca explicarlo a mi compañero Omar Quijada. Hola, buenas noches. Ahora yo explicaré lo que es el ejercicio 4 en el que la problemática está... no sé si podrías hacerme el favor de irnos ahí al Word donde está, solo para leer el problema y tener mayor referencia. Ok, muchas gracias, Ludwig. Ok, entonces el ejercicio al que di solución es, los encargados desean conocer cuáles son los inmuebles en alquiler cuyos contratos tienen mayor margen de tiempo respecto a la fecha de finalización. Pese a estos contratos deben administrar con una prioridad baja, para ello se está solicitando la información de todos los contratos que finalizan en el año 2023 o posterior. Deberá utilizar la cláusula where. Entonces, ya yéndonos a lo que es el script, digamos de que seleccioné el ID contrato, ID cliente, ID inmueble, ID empleado, todos los datos que estaban dentro de la tabla contrato. Entonces, aquí para delimitar cuáles son los contratos que finalizan en el 2023, usamos la cláusula where, donde dice, donde where, fecha fin, seleccionando de la tabla contrato, between el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023. Obviamente siempre siguiendo los formatos de fecha como se establece en el orden en SQL. Y ahí está, fue simple y sencillo. Ahora explicaremos el ejercicio 7 y leeremos un poquito sobre lo que es la declaración del ejercicio. Ok, aquí decimos, el señor Juan Sánchez es socio de la empresa y está registrado dentro del sistema como propietario de inmuebles. Recientemente se ha iniciado una investigación en su contra por evasión de impuestos y le ha pedido al dueño de su empresa que elimine todas las pruebas que él posee propiedades a su nombre relacionadas con los negocios de la empresa. Su jefe le ordena que borre los contratos que lo involucren en la propiedad del señor Juan Sánchez mediante el uso de sus consultas. Ahora bien, mi compañero Ludwig explicará lo que es la primera parte. Ok, en este script se puede observar de que lo primero que hacemos es que borramos dentro de la parte de contratos donde el ID del inmueble sea igual que la subconsulta que realizamos, en la cual seleccionamos el ID del inmueble y, perdón,
el ID del inmueble dentro de la tabla inmueble y a este le otorgamos un alias, que en este caso sería I, y unimos la tabla de propietario como P, y luego hacemos una comparativa que donde el ID del propietario de la tabla inmueble sea igual que el ID del propietario de la tabla propietario, y luego lo validamos con una sentencia where que nos pide el ID perdón, el primer nombre de la tabla propietario que sea igual a Juan, y el primer apellido de la tabla propietario igualmente que sea Sánchez. Cuando esta subconsulta se complete, borrará esa idea del inmueble dentro de la tabla contratos. Ahora bien, voy a explicar cómo eliminamos de inmueble el ID del propietario porque es parte del proceso para eliminarlo de contrato. Entonces, aquí decimos con el delete from inmueble where ID propietario. Aquí estamos prácticamente seleccionando el campo ID propietario de la tabla inmueble. Entonces, lo que hacemos en la función es seleccionar el ID propietario de la tabla propietario. Entonces, cuando hacemos una selección de ID propietario en ambas tablas, es para hacer la comparación de IDs. Entonces, ahora decimos que elimine los IDs propietarios donde en su posición tenga como primer nombre Juan y primer apellido Sánchez. Entonces, en este caso, como en la tabla propietario tenemos la información de los nombres, apellidos y el ID, simplemente con la igualación entre el ID propietario desde inmueble y desde propietario, es que logramos eliminar el dato de Juan Sánchez. Y solo sería de correr el... Ok, primero crearemos un nuevo query que lo que hará será buscar dentro de la tabla contratos para asegurar de que estén los datos. Bueno, como ya ejecutamos previamente esta sentencia, se puede observar que ya se borró, que en este caso se vería de esta forma. Primero revisamos en la tabla inmueble y podemos ver de que efectivamente adentro de esta tabla hay un inmueble a nombre de Juan Sánchez, que en este caso tendría el ID del propietario 1. ¿Cómo sabemos que tiene el ID de propietario 1? Pues porque revisamos la tabla de propietarios y se nos muestra que ese es el de él. También revisamos la tabla de contratos, donde se nos muestra que está el inmueble de él, que en este caso sería el número 3, y nos muestra todos los datos de ese contrato. Y luego ya ejecutamos el query que previamente ya hemos explicado. Y como mencioné antes, ya ejecutamos este query, no nos está afectando ninguna tabla, ya que no encontró ningunos datos que cumplan esta condición. Y pues bueno, eso ha sido todo. Ha sido un gusto presentarles los ejercicios. Pase feliz noche.